Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que Neslihan Atagul realmente envió un mensaje oculto a Burak Özçivit con esa frase tan directa? Comenta abajo tu opinión. Una historia que está incendiando las redes sociales. Todo comenzó con una simple publicación en las historias de Instagram de Neslihan Atagul. Una frase corta, pero con un impacto brutal. Algunas personas solo valoran cuando ya han perdido. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a especular, ¿era una indirecta para Burak Özçivit? Y si lo era, ¿qué significaba realmente esta frase que dejó a todos sin aliento? Recordemos que la relación entre Neslihan y Burak ha estado marcada por altibajos y silencios públicos que han dejado lugar a mil interpretaciones. Aunque nunca confirmaron una relación formal, las miradas, la química en pantalla y ciertos gestos fuera de los sets hicieron pensar a muchos que hubo algo más. Y ahora, con esta frase, todo parece volver a encenderse. Yo no hablo para herir, pero sí para liberar lo que llevo dentro, declaró Neslihan a un medio local, cuando fue consultada sobre el sentido de sus palabras. Aunque evitó mencionar nombres, su tono dejó claro que no fue una frase lanzada al azar. El contexto no perdona. Pocos días antes, Burak fue visto en un evento junto a Eylül Karahan, una ex amiga de Neslihan. La cercanía entre ambos provocó incomodidad en los fans, quienes no tardaron en conectar los puntos. ¿Tú qué piensas? ¿Él ya la perdió y ahora entiende lo que valía? Comenta abajo. Según fuentes cercanas al círculo de la actriz, Neslihan se sintió traicionada no solo por Burak, sino también por Eylül. Fue una doble herida. No me lo esperaba ni de uno ni de la otra, habría dicho en una reunión privada, según un asistente que filtró la información. Desde ese momento, su energía ha estado centrada en sus proyectos profesionales, pero sus publicaciones en redes han sido cada vez más introspectivas y cargadas de mensajes que muchos consideran personales. Burak, por su parte, no ha ofrecido declaraciones directas, pero según testigos, su actitud reciente ha cambiado. Lo vi pensativo, como si algo lo estuviera afectando, contó una fuente que lo cruzó en un set de grabación. Incluso algunos aseguran que ha evitado coincidir en eventos con Neslihan, como si quisiera escapar del eco de sus palabras. En otro momento impactante, Neslihan publicó una segunda frase que dejó helados a sus seguidores: el respeto perdido no se recupera con excusas. Esta declaración reavivó el debate. ¿Hubo un intento de acercamiento de Burak tras el escándalo con Eylül? ¿Quiso pedir disculpas y fue rechazado por Neslihan? Las redes estallaron con teorías. Algunos usuarios creen firmemente que Burak intentó retomar el contacto con Neslihan en privado, movido por la presión mediática y, quizás, por la culpa. Pero lo que parecía una oportunidad de reconciliación se habría cerrado abruptamente. Ya no hay vuelta atrás. Cuando se rompe algo tan profundo, no basta con un «lo siento», comentó una amiga de la actriz en un foro de seguidores, generando miles de likes y compartidos. Mientras tanto, Eylül Karahan ha optado por guardar silencio. Su cuenta de Instagram ha sido desactivada temporalmente y muchos especulan que ha recibido amenazas o comentarios de odio. Nunca quise lastimar a nadie, habría dicho en un mensaje privado filtrado a un periodista del espectáculo. Aún así, su cercanía con Burak sigue generando sospechas, especialmente porque ambos fueron captados nuevamente en un restaurante, esta vez en compañía de amigos, pero con gestos que no pasaron desapercibidos. ¿Es solo amistad o hay algo más? La tercera frase de Neslihan, publicada días después, pareció la sentencia final: no todos merecen una segunda oportunidad. En ese momento, los medios ya no dudaban, la actriz estaba construyendo un discurso emocional dirigido a alguien muy específico, y ese alguien no podía ser otro que Burak. Las frases no eran solo indirectas, eran reflejos de una herida abierta,
de una decepción que aún no cicatriza. Uno de los momentos más virales fue cuando una fan le gritó a Neslihan en la calle, «Te mereces algo mejor que Burak», y ella, en lugar de ignorar el comentario, giró el rostro, sonrió levemente y levantó el pulgar. Ese gesto, captado por una cámara aficionada, se volvió tendencia en TikTok y reforzó la teoría de que el vínculo entre ambos actores ha llegado a su fin en términos personales. Aunque el público no haya conocido jamás los detalles oficiales de su relación. En entrevistas recientes, cuando se le pregunta por el amor, Neslihan responde con cautela. El amor es libertad, no cadenas. Cuando uno ama, no traiciona, no hiere. Y si lo hace, debe tener el valor de aceptar las consecuencias. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Burak, parecen formar parte de una narrativa continua donde la actriz canaliza sus emociones a través de frases cargadas de significado. Burak, en cambio, fue consultado por la prensa durante una gala benéfica. Su reacción fue evasiva, como suele ser. No suelo hablar de lo que no me corresponde. Respeto a todos mis colegas. Sin embargo, su rostro parecía cansado, ausente, como si llevara semanas sin descanso. ¿Es la culpa, la presión o simplemente las consecuencias de un triángulo emocional que se ha ido de las manos? La opinión pública está dividida. Algunos siguen defendiendo a Burak, argumentando que las relaciones personales no deben juzgarse desde afuera. Otros apoyan a Neslihan, destacando su integridad y su elegancia al manejar el dolor. En cualquier caso, lo cierto es que esta historia ha trascendido lo personal y se ha convertido en un fenómeno social, con miles de personas comentando, opinando y tomando partido. Incluso algunos especialistas en lenguaje corporal analizaron los videos recientes de ambos artistas. Según un experto invitado a un programa de televisión, Neslihan muestra señales de contención emocional, como si quisiera mantener la dignidad en medio del caos. Burak, en cambio, parece ansioso, toca constantemente su cuello, baja la mirada, signos clásicos de arrepentimiento o conflicto interno. La tensión se hizo aún más evidente cuando ambos fueron invitados a un mismo evento cinematográfico. Aunque sus representantes negociaron horarios diferentes para evitar que coincidieran, los organizadores confirmaron que hubo una instancia en la que ambos estuvieron en el mismo lugar, aunque separados por solo unos metros. Fue incómodo, dijo uno de los asistentes. Ella evitó mirarlo. Él la buscaba con la mirada. Parecía una escena de película, pero dolorosamente real. Para muchos fans, esta historia no ha terminado. Algunos esperan una reconciliación, otros desean que Neslihan cierre esta etapa para siempre. Pero lo que nadie puede negar es que una simple frase en Instagram fue suficiente para abrir una caja de emociones contenidas durante años. Lo cierto es que la conexión entre ambos parece seguir viva, al menos en lo simbólico. Y eso es suficiente para mantener en vilo a miles de seguidores que aún esperan una reconciliación. Una explicación o al menos una verdad que aclare este enigma sentimental que ya forma parte del folclore del entretenimiento turco. Tú, que has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este cruce de frases es una guerra silenciosa entre dos corazones que alguna vez se amaron? Tu opinión es muy valiosa.